Euron, 1984. Una película de 1984. Basada en el libro de George Orwell, que es conocido por mí sobre todo por tres historias: Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja y la propia 1984. Con una curiosa circunstancia: la película la vi primero, después, en el año 2000, en la época del verano, al inicio de la Gran Vía de Logroño, cerca de un restaurante tipo chino que había una librería. Y bueno, no muy lejos de una, digamos que, plaza, escultura, que yo llamé de las espaldas mojadas. Va a tener un chorro de agua en el centro, y son esculturas que rodean esa plaza, y el agua está en las espaldas, y en aquella época estaba muy en boga el término aquel de las espaldas mojadas, respecto a la frontera entre México y los Estados Unidos de América. Pues leí después de haber visto la película, y después volví a ver la película. Con lo cual el ciclo, en mi caso, es ese. Y cuando me pidieron que comentara el libro, es en parte porque no sé muy bien, creo que lo tengo en otro lado, el libro, y además me apetecía hablar sobre todo de la película, por ser un reflejo bastante interesante, sobre todo porque me pasó que cuando vi la película primero y después leí el libro, porque pasaron una serie de años entre que vi la película, creo que en la 2 de Televisión Española, una tarde-noche de algún día, y luego leí el libro. Cuando leí el libro, completamente, todas las secuencias las veía en función de la película, o tenía un cierto recuerdo. Lo que resulta curioso, porque después de leer el libro volví a ver la película, y había escenas que yo las tenía muy vividas del libro transmitido a través del recuerdo de la película, pero que en la película no estaban. Lo cual resulta curioso. La expresividad que el libro transmite a través de la película está tan bien contado en imágenes que incluso después, cuando leí el libro, aquellas partes me las imaginaba en función de lo que había visto en la película, y me autoconvencí de que eran secuencias que sí había visto en la película. No sé si se entiende a lo que me quiero referir. Por lo tanto, vamos a comentar mi primera aproximación a 1984, que es la película. Digamos que el libro se publica en el año 1948-49, cuando, digamos que, el elemento paz, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a esfumar, se empieza a difuminar, a desaparecer como granos de arena que se escurren por las manos. ¿Por qué? Porque lo que ya había pronosticado un tal Joseph Goebbels respecto al telón de acero desde las ruinas de Berlín a comienzos del año 45 se acabó por concretar en el discurso del año 47 en Fulham, no en el Reino Unido sino en Estados Unidos, con la presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, el señor Harry S. Truman, del telón de acero por Winston Churchill respecto a lo que había detrás de la línea de, conformaría luego, posteriormente, en el año 49, cuando se funda la RFA y posteriormente la RDA, en octubre del 49, y la línea que va a través de la frontera con Checoslovaquia y Hungría, y con,
digamos, Yugoslavia, aunque formalmente era del otro bloque, pero incluso hay quien dice que pudo haberse integrado en la OTAN, porque Tito, al haber liberado Yugoslavia por sus propios medios, quiso en la paz hacer su santa voluntad sin la interferencia de Moscú. Pero la contraparte, por ejemplo, con aquel discurso de George Kennan, el telegrama largo enviado desde Moscú, de la contención, que luego es la contraparte en el año 90, cuando George Kennan, más viejecito, va a hacer el cierre de círculo, un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, a decir que la Guerra Fría se ha ganado. Pero estamos hablando del inicio de Tito Stalin, del totalitarismo en la Unión Soviética, que ella había vivido en parte con los tentáculos de Stalin en la Guerra Civil Española, en la que combatió George Orwell, de ahí el libro homenaje a Cataluña, en el escenario en el que estuvo, cuando digamos que el Partido Comunista obliga a liquidar o intentar liquidar a las fuerzas del POUM en una lucha entre anarquistas y comunistas, en una guerra civil dentro del bando republicano, dentro de la Guerra Civil Española. Ese choque marcará en buena medida el pensamiento de Orwell y luego se reflejará en esto de la rebelión en la granja, evidentemente en esta obra cumbre que es 1984, El Gran Hermano y todas estas circunstancias que al ser muy estandarizadas, al no especificar y tratar de extraer la síntesis, la sustancia, digamos que otros han querido ver otras circunstancias más allá de las existentes, un poco, curiosamente, como el Apocalipsis de San Juan respecto a Nerón y el Imperio Romano, que bien pudo haber sido un elemento contra la persecución de los cristianos en el ámbito del Imperio Romano, pero luego al escribirlo, evidentemente para tener una cierta posibilidad de supervivencia y no ser ejecutados en el momento a la hora de haber escrito aquel Apocalipsis, evidentemente luego hay exégetas que lo interpretan en otras épocas, el tema del Apocalipsis. El Apocalipsis va a llegar, el milenarismo. Bueno, no vamos a hacer apología de cierto filósofo que estuvo o no en un cierto programa con Fernando Sánchez Dragó en los años 80 y que se puede encontrar por ahí. Eso del milenarismo. Bueno, pues en el año 1984 se cumpliría la profecía de George Orwell. Con lo cual, en el año 1983, en invierno, el director Michael Radford pidió a su productor que intentara obtener los derechos de la novela de Orwell con pocas expectativas de que estuvieran disponibles. Resultó que los derechos estaban en manos de Marvin Rosenblum, un abogado de Chicago, que había intentado por su cuenta que se produjera una película de este tipo. Rosenblum acordó convertirse en productor ejecutivo, mientras el productor Simon Perry recaudó el dinero de producción de Richard Branson. Radford escribió el guión, inspirado por su idea de hacer una película de ciencia ficción hecha en 1948, en el momento en el que se escribe el libro 1984, ya ven, 1948, da la vuelta al 48, 1984. El guión se terminaría en 3 semanas. Luego me dicen cosas por escribir novelas en un mes. ¿Ves? Se pueden hacer cosas grandes en 3 semanas, un mes. No pasa nada. Michael Radford es un director de cine que, bueno, pues tiene una carrera, complicada, porque digamos que 1964 es una de sus primeras películas. Luego haría Impostino, una película que a mí me resulta interesante, en 1994, aquel El cartero y Pablo Neruda. No mucho más. Sí, claro, evidentemente, quizá algún día se comente. Es una película importante. Que es curioso porque hace película 1984, 1984, ¿no? En 1994, El cartero y Pablo Neruda. 2004, El mercader de Venecia. Sí, aquella adaptación del libro de Shakespeare. Muy interesante, aquella con Al Pacino, con Jeremy Irons.
y otra gente. Y quizá sea objeto de algún comentario esta película de Michael Radford. Bueno, pues digamos que tenemos esta idea. El mundo ha cambiado. Formalmente es una distopía, pero en todos los sentidos. Si hay una distopía con todas las letras, pues se incluiría entre el puñado, el cogollo, la colla de las más distópicas, porque en todo, en absolutamente todo es distópico. Nada es deseable lo que nos propone aquí Michael Radford y evidentemente el original George Orwell, porque no puede uno quedarse con ver la película sin haber leído el libro. La idea es que existe un gran hermano y hay, digamos que, tres grandes conglomerados. Está Oceanía. Oceanía sería un poco el pensamiento de las grandes potencias y la geopolítica, la potencia marítima, Reino Unido, América, es decir, Estados Unidos, Canadá, un trasunto del Imperio Británico, sobre todo una potencia marítima, y también los Estados Unidos, aunque tengan de coast to coast, de la costa a la costa, un territorio importante, pero eran fundamentalmente proyecciones marítimas a lo largo de los océanos. Y por lo tanto, o sea, sería Oceanía, un poco con epicentro en la isla de Inglaterra. Aunque evidentemente ha habido una guerra que ha provocado y todo aquello. Muy, muy interesante, pero es historia antigua respecto al libro y a la película. Luego está Eurasia. Eurasia sería la potencia territorialmente, es decir, terrestre. La forma de Haushofer y otros ilustres geoestrategas que luego acabaría asumiéndolo la Unión Soviética. La idea que tenían eso era el choque entre el concepto que en el libro y en la película estarían representados por Oceanía y por Eurasia. Y luego, evidentemente, pues estaría Estasia, que sería el ámbito China-Japón, todo aquello. Que es curiosamente un concepto que está muy presente en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, con la Eurofortaleza de Hitler, Toho en Japón, y Churchill-Roosevelt en el ámbito de Oceanía. Con lo cual ahí van casando estos elementos, porque muchas cosas están la Policía del Pensamiento, la KGB, antes NKVD, ahí con las torturas en la Lubyanka, antes se ha producido las purgas de Stalin y todo aquello que está. Hay muchas cosas que si uno investiga lo que se está exponiendo en la novela y en la película, tiene trasfondo histórico en cosas que sí ocurrieron. El señor Winston Smith, interpretado por John Hart, pues es el epicentro. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, el Miniver, porque cuanto más pequeño, mejor. El Minimor, el Minipax, ¿no? Los tres ministerios principales: el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Verdad. Porque hay un lema, esto de que bueno, pues que la verdad es la ignorancia es fortaleza. Bueno, pues una tríada que es la base publicitaria de la película y que, bueno, pues es el asunto es que los contradictorios y estas cosas de, bueno, pues un trasfondo interesante. El señor Winston Smith sería ese, el protagonista, que ve contradicciones porque él tiene que retroactivamente, bueno, Stalin lo hizo muchas veces, esto de cambiar fotografías y por ejemplo, un ejemplo concreto, el del chocolate. El partido, el Gran Hermano, dice que dentro de X tiempo va a subir la producción, porque hay racionamiento, de 20 gramos a la semana a 30 gramos a la semana. Vale, pero parece que no es posible y por lo tanto en un momento dado tiene que cambiar retroactivamente esa información que salió
Incluso la gente dice alegremente, uy, qué bien, el Gran Hermano va a subir la ración de chocolate de 20 a 25. Bueno, pues son cosas que deberían de dar que pensar. Luego está evidentemente el compañero de piso, bueno, que comparte con el bloque, con aquel que acaba por autoconfesarse porque ha sido denunciado por un hijo que es uno de los pioneros del Partido Comunista, digo, del Gran Hermano, en este English Socialism, que es el inicio, porque el inicio es grandioso, en esa reunión comunal para ver las noticias, un poco como el nodo en el Estado español, respecto a ver cómo va la guerra, en principio con Eurasia, pero luego, claro, acabarán por guerra con Estasia y nunca hemos estado con Eurasia, siempre ha sido nuestro amigo. Y ahí está, un poco el 23 de agosto del 39, cuando en principio el mal supremo para la Unión Soviética era Adolf Hitler y la Alemania nazi, pero llegaron a un acuerdo de amistad, ahora somos nuevos amiguis, ahora es fantástico. Incluso en los hidrocarburos que tenía la Unión Soviética pasaron por Brest-Litovsk cambiando el ancho de vía, porque era distinto el europeo del ruso, para poder suministrar hidrocarburos a la batalla de Inglaterra. Los aviones alemanes tuvieron hidrocarburos rusos para luchar con los ingleses, y la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes tuvieron suministro de hidrocarburos ahí para luchar contra los cargueros británicos, lo que resultaría paradójico porque después, en el ámbito de Arcángel y de Murmansk, la Unión Soviética no habría podido sobrevivir como lo hizo sin los suministros, por ejemplo, el Stuager de la potencia suministradora que eran los Estados Unidos de América. Por lo tanto, eso de la película y del libro está fundamentado en la propia vivencia, pero está transmutado en una forma en la que pueda ser asumible en otros escenarios, para que la gente trate de sacar sus conclusiones sin estar condicionados por una época y por un elemento en concreto. Y evidentemente también porque hasta el año 53 Stalin seguía vivo y por lo tanto sabía perfectamente que hubo un tal Trotsky, que en el año 40 recibió la visita en México, donde estaba excluido y expatriado, de un tal Ramón Mercader, con un pioné, ¿eh? ¡Pum!, a la cabeza, agonía y muerte. Con lo cual debía pensar, bueno, ¿y si el Trotsky 2.0 se llama George Orwell? Igual George Orwell no quiere ser Trotsky 2.0, que alguien envíe un angelito en forma de agente por publicar diametralmente clara y con nombre y apellidos la película. No, la novela. La película es la del 84. La historia de Rebelión en la Granja, de 1984, poniendo nombre y apellido. El camarada Stalin ha hecho... No, hombre, no, el Gran Hermano. Luego que el Gran Hermano tenga bigotito y todo esto, así como un mostacho, un talto georgiano. Ahí está, Goldstein, Emanuel Goldstein, que precisamente es Trotsky. Y luego los 2 minutos de odio con esos... Y la música es muy importante en la película, la música que le pone ahí el énfasis, y luego a lo largo del metraje. En ese momento hay un juego de miradas que Winston cree que están el personaje de Sir Richard Barton, el personaje de O'Brien, que es importante en la novela y también en la película, con el personaje de Susan Hamilton, de Julia. Está en medio de la línea visual entre John Hart, el personaje de Winston Smith, y el personaje de O'Brien. Está Julia en medio y en realidad, ¿a quién está mirando? Pues probablemente está mirando a Julia, porque Julia ha cogido un zapato y lo ha tirado contra la pantalla, como hacen muchos cuando ven a Goldstein
que está interpretado por John Boswell, Emmanuel Goldstein, que tiene sus libros que circulan malamente porque tienen que estar ahí ocultos, y tiene una vida disoluta en parte porque le coge. Hay un personaje que es el señor Carrington, interpretado por Shirley Cusack, que seguramente recordarán a Shirley Cusack como el jefe de bomberos en la película de Fahrenheit 451, aquella en 1967 de François Truffaut, con Montag, aquel personajillo que es el protagonista de aquella historia, en aquella película del 66 que está comentada en este canal. Bueno, pues ese señor Carrington le había vendido un cuadernito en el que empieza a hacer sus anotaciones secretas detrás de un ladrillo mal puesto en la pared, y luego le acabará por alquilar una habitación en la parte de arriba, con aquello de naranjas y limones, campanas de San Clemens, unos elementos que ponen encima de la mesa eso de desaprender, de tratar de excluir la realidad del pasado. Por esos libros escritos por algoritmos, canciones también escritas por algoritmos, pero que los proletarios, que son hay una clase baja, que son los que hay una mujer rechoncha que se ve ahí desde la habitación, que canta esas canciones con pasión y con emoción, y dice, oye, ¿cómo puede ser que esta gente le pongan tan emoción a algo que ha hecho una máquina? Pues, sorprendente. Pues bueno, pues eso también está ahí, y también el asunto que en parte comparte con aquella otra de Aldous Huxley. Bueno, pues esta idea de la revolución fuera de la familia, tratar de destruir la institución familiar, cosa que es muy interesante, aunque aquí está un poco más pincelada. El tema de de la lengua, de la neolengua, tratar de ir rebajando el índice de palabras que puedan ser utilizadas, eliminando los adjetivos para que haya una menor capacidad de comunicar, y al no comunicarse pues, ser menos capaces de actuar, lo cual pues, puede dar a un debate entre lingüística y antropología. Pero es interesante porque estas cosas se ponen encima de la mesa para que la gente, es como un buffet libre, para que el que le interese un aspecto pues pueda profundizar en lo que sugiere, de un conglomerado de elementos que pueden conducir a una sociedad autofagocitadora, y que como elemento de captura de estado desde las alturas suponga que para unos pocos esa pobreza estructural sirva para mantenerse, aunque bueno, pues no sirva para el desarrollo, sino para la socialización de la pobreza, como decía Churchill respecto al socialismo y al comunismo. Es, por tanto, curiosamente, la última película de Sir Richard Burton, que fallecería y le darían el homenaje con esta película, que sería su última producción. Está la habitación 101. ¿Saben qué es en realidad la habitación 101? La habitación 101 era la habitación de las reuniones coñazo que tenía George Orwell, y por lo tanto, por eso, la habitación de la tortura. Porque era tortura para él no quería estar en esa habitación. Era una habitación que en realidad existió para él. Conceptos como la telepantalla, bueno, pues, el tema de la última secuencia en el bar, al que al parecer van los arrepentidos para recibir esos chupitos de supuestamente licor, pero ahí con el camarero Javizor, hombre, no echa más, camarero, ya está bien, porque luego tiene que venir más gente. Está interesante la escapada que tiene Julia con Winston ahí al campo, esa idea de
que quieren ser lo más corruptos posibles, y el tema de la reproducción por amor. Bueno, pues hay, hay material en esta producción que fue, curiosamente, hecha. La idea era que se rodara en tiempo y en forma, es decir, en los escenarios y en la época en la que Orwell imaginó que sucederían las cosas. Es decir, el escenario en espacio y tiempo en donde imaginó su historia es donde se produce la magia del cine a la hora de aterrizar esa historia en la Inglaterra de 1984, en unos determinados escenarios de esa Inglaterra, de ese Londres de 1984. Y por tanto hay que darle una oportunidad. Primeramente, yo creo que el orden es correcto, está bien, si no hay conexión hasta el momento con este mundo de George Orwell, lo mejor que se puede hacer es buscar esta película de Michael Radford de 1984, que seguramente sea fácil de buscar y de encontrar, incluso online, y después ponerse a leer la novela y seguramente se producirá la magia de que en todas las páginas se vea la película a través de las palabras, aun cuando existan párrafos que no fueron llevados a la película, pero se verá en el contexto, la forma y el fondo y los personajes de la película. Esa es la potencia que creo que transmite esta película de Michael Radford, Reino Unido, que bueno, fue medianamente un cierto éxito, si se puede decir, aunque tampoco grande. Tuvo un presupuesto de unos 5,5 millones de libras y tendrá una taquilla en Estados Unidos de 8,4 millones de dólares, con cual solamente con la taquilla en Estados Unidos ya se puede decir que cubrió costes, por tanto, aunque es en cierta medida olvidada, porque claro, la gente suele decir que es mejor leer el libro. Sí, pero yo creo que el orden correcto es ese. Primero, la película, esta, aunque también hay otra de los años 50, pero esta es probablemente la más fiel al libro que yo considero, y luego el libro, y espero haber resultado honorable a la hora de transmitir esta propuesta respecto al contenido de 1984 de George Orwell, que en principio se suele asociar con esas distopías respecto a el original, que era la Unión Soviética, los totalitarismos, aunque también se puede hablar de el parecido que hay entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, esas ideas de que, bueno, pues hasta ese comienzo del siglo XX, con esa forma de las comunicaciones, la forma de tener controlado lo que se hace dentro de las casas, la relación entre las casas y las fábricas y los lugares de trabajo, era más posible, digamos que ser totalizador a la hora de permear a toda la sociedad en un momento de transportes más rápido y de medios de comunicación incipientes. Por ejemplo, el discurso inaugural de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36 fueron emitidos por radio y televisión a todo el mundo, incluso al espacio exterior, como se ve en la película Contact, basada en aquel libro del presentador aquel de Cosmos, Carl Sagan. Bueno, pues ahora se trata de mezclarlo con una cierta idea de que estamos viviendo el mundo distópico. Bueno, es para reflexionar, pero probablemente no sea así, por lo menos en las democracias liberales occidentales. Puede que Rusia, con Vladimir Vladimirovich Putin, pues tenga sus cosas, la China de Xi Jinping, y permeado en algunos lugares de Sudamérica, en África, y esa gente sí debería de tomar constancia, pero hacer sus propias reflexiones. Aquí todo el mundo debe de ver los materiales, sea audiovisual, sea libro, y después tener sus propias
interactuaciones intelectuales con los materiales y con otras referencias a la hora de estructurar cada cual su propio pensamiento. Que en el fondo creo que esa es la gran lección con propuestas como estas. Que la gente no se deje llevar por lo que digan los demás, sino que uno ha de ser el dueño de su propio pensamiento, el timón de su propia alma. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.